Hice una consulta. Sí. Los bajos, medios y altos contenidos de carbono, su nomenclatura es 10-10 ¿hasta cuánto? Por ejemplo, es menor al SAE 1030, ¿no? Eso habíamos hablado. Sería 1030 al 1060, mayor que el 1070. No te olvides que esto le da... ¿Se acuerdan? Les he dicho, ¿no? Que el último número es casi más aproximadamente, no es exacto. Aproximadamente el porcentaje de carbono. Y es cuando es al carbono puro es 1, no el primero. Les he dicho también eso, ¿no? En cambio, cuando es, digamos, 10-30 significa es a cero solamente al carbono. El 1 es solo carbono. Si fuera 20-30, ya no sería solo, ya tiene una aleación. Como principal aleación el níquel. ¿Está? El 3 sería cromoníquel. El 4 es manganeso. Así sería. Y así sucesivamente. Pero si es 1, es solamente al carbono, no tiene aliantes. Esos también son del 1 al 7, ¿no? De los aliantes. Está ahí en su texto. A ver, ¿alguien tiene el texto? ¿Nadie tiene el texto ahí? ¿No? Nadie tiene. Cómprense el texto, ahí está. Hay dos textos. Ustedes tienen que tener un texto que es de materiales y un texto que es de elementos de máquinas, que está en PowerPoint, que está todas las presentaciones, por ejemplo, está, y ahí está son dos textos. Uno es de elementos de máquinas 1, ese texto tienen que tener, y otro de materiales específicamente, que es otro texto. ¿Eso está en la fotocopia? Está en la fotocopiadora. ¿Dónde se encuentra el de elementos? En la fotocopiadora de elementos de mecánica. Ustedes deberían venir aquí y sobre eso, sobre eso nomás ya, porque tiene un costadito para que escriban, sobre eso nomás ya iba haciendo. Ese texto. Todos, la próxima clase, todos con sus textos, para que ahí no se hace. ¿Está? Sí. Pregunten ahora, ustedes les he dicho, ¿se acuerdan? Ustedes aquí tienen que salir aprendiendo, sabiendo, porque de esto van a vivir. Así que cualquier duda que tengan, pregunten. Ingeniero, Si no, ¿a quién más van a preguntar? Perdón. ¿A quién más? De aquí en adelante, ¿a quién van a preguntar? ¿Ya no? Ingeniero, una pregunta. Allá atrás. si los más forjables son los de bajo carbono, pero son también los que se oxidan más, ¿vamos a ver procesos de forjado? ¿O no? No, yo no tengo nada que ver con procesos. Entonces, ni siquiera vamos a echar una ojo Nada. Ustedes tienen que ser... Eso han tenido que llevar en tecnología 1, en tecnología 2. Yo solamente les digo, en general, los materiales, cuáles son sus propiedades, porque de esos nosotros vamos a utilizar para cuando estemos estudiando. Por ejemplo, les digo, engranaje. Ya tienes una idea. Ahora, ¿qué material tienes que usar? Mediano y contemplabilidad. ¿Puede ser de alto contenido de carbono? No, es muy frágil. ¿Por qué no? Es muy frágil. Es muy frágil. ¿Puede ser mediano? Sí. Hay que endurarlo, pero... Sí, pero si tiene altas fuerzas de impacto, ¿sería de bajo? No. No, pues sería de mediano si tiene altas fuerzas de impacto. El mediano también ya es un poco frágil, ¿no? ¿Sí o no? Sí. Entonces haría mierda. Entonces, ¿qué tenemos que usar? De bajo porcentaje de carbono. Sí. Pero, ¿qué pasa? Es muy grande. Se va a desgastar por Entonces, dureza. ¿No veo o no? Sí. ¿Está claro o no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer, hijas de? ¿Qué tenemos que usar? Un proceso de cementación. Entonces, tenemos que utilizar de bajo porcentaje de carbono, porque necesitamos que sea muy tenaz, pero para aumentar la superficie, como no puede ser templable, ¿qué tenemos que hacer? Cementar, aumentar o nitrurar, o sea, hay que cementar. Tenemos que aumentar porcentaje de carbono en la superficie para que sea más dura. Y, ingeniero, ¿eso hay algún lugar donde se hagan acá? ¿La cementación? La cementación más que tú lo puedes hacer, es muy fácil. La cementación es muy sencilla. De hecho, en los talleres se hace la cementación. Vamos a ver cómo se hace. Después de esto vienen tratamientos térmicos. Una pregunta, ingeniero, para los si tendría que ser una cuchilla de corte que va a estar sometida a golpe, ¿tendría que usar de alto o de medio y templado? Es de medio porcentaje de carbono, pero templado en la superficie.
no sé si les he dicho a ustedes, por ejemplo, vamos a ver después. Una pregunta. ¿Por qué algunos fabricantes ya sea de máquinas completas o partes de ellas, suelen elegir otros tipos de acero, o sea, sabiendo que incluso se pueden hacer esas mismas piezas con aceros, por ejemplo, de bajo carbono? No sé, por ejemplo, ¿qué? No sé. En los engranajes, por ejemplo, algunos suelen elegir otro tipo de acero que son ya con otras aleaciones, con otros aleantes. Bueno, evidentemente en la industria automotriz especialmente es una industria muy competitiva, ¿no? Nosotros aquí estamos hablando de forma general. Naturalmente, que si para que un engranaje sea mucho más tenaz y que tenga una superficie más dura, hay una cantidad de aleaciones, por ejemplo ponen manganeso, porque el manganeso aumenta mucho la tenacidad. Entonces, que si los porcentajes ya específicos que cada fabricante tenga es un know-how de cada empresa, ¿no? Es como hacer comida. Yo te puedo decir cómo se hace la sopa, ¿no? ¿Qué se pone la sopa? Se pone la carne, se pone la arroz, se pone eso. Pero para que una sopa es más rica que la otra, cada uno tiene su propio know-how, ¿no? Que le tengo que poner el cominito, que el ajito, que talcito, que la cagadita, que hay que poner la carne. Mi papá, por ejemplo, dice, la carne nunca hay que poner cuando el agua está fría, porque cuando el agua está fría, le pones la carne, ya no va a cocer, ya no se va a poner sabor. Cuando está hirviendo tampoco, sino cuando está burbujeando ahí, tienes que poner esas cosas. Y ya no me pregunten esas cosas que no sé. Nosotros como ingenieros sabemos, tenemos una idea global de cómo se hacen las cosas, cómo se fabrican las cosas, cómo deben ser las cosas, pero los detalles no lo sé. Eso sigue siendo metalúrgicos. Claro, además es un know-how de cada empresa. A ver cómo se hacen las correas. Todas las correas vamos a saber que las correas tienen dos partes, una parte que va a soportar la fricción y una parte que va a soportar la tracción. Esto es la correa, esto es así, debe estar compuesto de este tipo de material, debe ser una fricción así. A la mierda, ¿por qué no se fabrican correas? No pasan de 10 en el mundo, porque es un know-how de cada empresa. Rodamientos, y mira, 10 en el mundo, es un know-how de cada empresa, de las propiedades específicas de cada. En general, el ingeniero se tiene que saber cómo. Ejes, ahí sí ejes no hay para comprar. A ver, ahorita ya hay algunos ejes. Ya vienen. Pero ya sabes que deben ser resortes. Resortes sabes que tienes que fabricar. Y pero dicen, pero no se fabrica resortes, se compra. Sí, y se compra, pero tienes que saber de qué tipo de acero es. Tú tienes que saber elegir de acuerdo a lo que tú vas a hacer. Engranajes, probablemente no fabriques. Vas a comprar, pero sabes de qué tipo de acero es. Y si fabricas, sabes que debes hacer un de mediano o de bajo, si es para altos torques, o sea, ¿se acuerdan de la potencia? La potencia es el momento torsor, etc., ¿no? Si el torque es grande, significa que las fuerzas son grandes, ¿no? Ahí es más importante la fuerza o el desgaste. Si el torque es grande, la velocidad es baja, ¿no? Sí. ¿Se acuerdan o no? Entonces, cuando la velocidad es baja, la fricción es baja, ¿o no? Sí. ¿Y qué aumenta? El torque. Si aumenta el torque, aumentan las fuerzas. Las fuerzas. Entonces, en ese caso, tú necesitas que el engranaje que haga aquí una fuerza muy grande y golpea, ¿no? Entonces, ¿qué necesitas? Un alma muy tenaz, la dureza un poco menos. Entonces, eso sabes que tienes que ser uno de bajo porcentaje de carbono, porque es más tenaz para soportar las fuerzas de impacto, y una cementación. Pero si es la caja quinta, que vaya a alta velocidad, esta fuerza es menor, ¿no? ¿Y qué aumenta? La velocidad. Entonces, ¿qué es el desgaste? Es más importante el desgaste que el otro. Entonces, ¿qué tienes que usar? Uno de mediano porcentaje de carbono templado, porque con la templabilidad puedes agarrar 250, 300 Rockwell. Entonces tienes que templar. Son esas cosas que tú tienes que saber. ¿Está?
Quemadores, ¿de qué harías? Los quemadores, así que puedes hacer un quemador de gases. De alto. ¿Por qué? Por la dilatación no se va a dilatar y No, un quemador, si se dilata un poquito, qué mierda, ya, ay, muy poquito, su embudito es, hay un embudo así, ¿no ves? Si se dilata, ¿qué le va a hacer? ¿Le va a afectar a la funcionalidad? No. Oxidación. No va a durar ni mierda, se va a oxidar. Por eso esas cocinitas que hacen así, nuestras cocinitas caseras, llevan la chapar y ese mierda ni un año dura, no. ¿Sí o no? Porque se oxida. En cambio, si tú llevas un de fierro fundido, ¿cuál es tu parrilla? ¿Qué es lo peor que sucede en tu parrilla? ¿Por qué tienes que limpiar? Se oxida. Porque se oxida. ¿Por qué se oxida? Porque es De bajo contenido de carbono. ¿La mejor parrilla cuál es? De fierro fundido, no es de inox. De fierro fundido. Inox, una parrilla de inox. Puta, ¿quién tiene una parrilla de inox? Pero de fundición, de fierro fundido la parrilla, puta, es la mejor parrilla del mundo, no se oxida, qué mierda. Esos son los criterios que tú tienes que tener. No me digas, ingeniero, ¿el rodamiento de qué está hecho? No sé, pues un carajo. Vamos a ver de qué está hecho. Sé que tiene que estar de qué. De un medio, un alto porcentaje de carbono, aliado además con aleación, porque necesita tener mucha resistencia, mucha dureza superficial. ¿Cuál es el porcentaje? No sé, no lo sé. No lo sé, pero con seguridad que no es de bajo porcentaje de carbono. Otra cosa que quería proponerles, no sé si están de acuerdo, les va a faltar tiempo para fabricar. Entonces, lo que yo les estoy proponiendo es que, como hay dos grupos, que pasemos en las 2 horas, todos. Así terminamos rápido y tienen tiempo para... O sea, terminamos rápido la teoría para que empiecen de una vez a fabricar. No sé si puede, no, se les cruce. El otro horario de ustedes es miércoles, jueves y viernes. A las 7 menos cuarto. Y el otro es lunes. A las 5:15. Lunes 17:15.